Bienvenidos a este espacio que tenemos en este momento con Gabriel Ventasgal desde Israel. Gabriel es el director de Atzada Sheini y me da mucho placer aquí desde Argentina, desde Basilea, poder realizar esta entrevista. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. ¿Cómo va, Ilancito? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, con ganas de poder charlar un poco, pero antes que nada, tengo muchas ganas de preguntarte porque sé que para el habla hispana, y no solamente para el habla hispana, sino que también para quienes hablan en portugués, quienes hablan en hebreo y pronto también para quienes hablan en inglés, se está por salir a la venta, se está por desarrollar un nuevo libro que se llama 300 por 300 sobre el antisemitismo. ¿Qué me podés adelantar de este libro, Gabriel? Que ya está escrito y que ya pasó la primera corrección lingüística luego de haber pasado una corrección de contenido. Un profesor de la universidad mío, conocido por el mundo judío, se llama Pinjas Vivelnik, hizo el trabajo de corregir los contenidos para que tenga una lógica también académica. Y ese libro lo que hace es preguntarnos desde cómo medir actualmente el antisemitismo, si el término correcto es antisemitismo o judeofobia, dónde nace, cuáles son los mitos teológicos que sustentan el antisemitismo y después una cantidad de paradigmas del antisemitismo moderno. Por ejemplo, el antisemitismo fantasmal, propio de España, el antisemitismo palestino, que es el antisemitismo del dhimmi, basado en percepciones islamistas, y luego algunos ejemplos de varios países donde se nota el antisemitismo, teniendo en cuenta quiénes son los promotores del antisemitismo. O sea que va a ser un libro que se va a publicar, si el anterior, que era 300 por 300 sobre conflicto palestino-israelí, se publicó en 8 o 9 países, yo creo que acá va a haber mucha más difusión, porque el tema es mucho más relevante para nuestro dolor actual. Perdón, dijiste 8 o 9 países, ¿y cuántas miles de copias llegaste a hacer del libro anterior? Bueno, 14.000 copias para un libro de este tema es una cantidad muy importante. Cada comunidad también publicó su propia edición, siendo que los primeros fue la OSA de Argentina, en ese momento presidida por Sergio Picol, y ellos fueron los primeros en lanzar este proyecto. Continuando con la entrevista, Gabriel, te decía que a veces cuando uno tiene que hablar de la realidad de Israel, uno no entiende si desde Occidente la invisibilizan por algo en especial o si realmente hay un desconocimiento. Cuando vos hablas de superioridad, como cuando se trata de temas de apartheid, ¿no? De una raza sobre otra, una de las preguntas quizás más ingenuas que me sale preguntarte, Gabriel, es si una minoría árabe está representada o no en el gobierno de Israel y si es trascendental o no para la vida del Estado judío. Esta pregunta tan simple, ¿tiene una respuesta? Claro, ahí tendríamos que entrar entonces, sí, de acuerdo a los 6 parámetros que yo propuse, o sea, uno puede hacer algo no académico, que fue lo que hizo el informe de Amnistía Internacional. O sea, recordemos lo siguiente, lamentablemente, en una época de algún lado postmodernistas y narrativista, tenemos también incluso muchos académicos y muchas universidades que no buscan la verdad. La verdad está supeditada a una narrativa. Entonces, ¿cuál es la narrativa de Amnistía Internacional? Nosotros queremos que Israel sea calificada de forma extremista porque queremos lograr a través de la demonización que Israel haga algo determinado. Si leemos el informe de Amnesty ahora, lo que nosotros queremos, claramente se puede leer en el informe, es que Israel desaparezca. Y si querés después te explico por qué está diciendo eso. De todas formas, Amnistía Internacional, que ha perdido mucho prestigio, y no por este informe, hace tiempo que viene muy venida menos, es una organización que es clásica de una época en donde la verdad no importa, importan las narrativas, y es por eso que mucha gente del mundo está un poquito harta de esa banalidad a la hora de utilizar términos, que en este caso los principales insultados son los sudafricanos que sufrieron el apartheid. Lo relativiza Porque completamente. estás basureando un sufrimiento que fue real. Ahora, la pregunta que vos me estás preguntando es con respecto a los árabes, por ejemplo. Entonces tenemos que entrar de las 6 parámetros. Primero, para ser serios, veamos usted si acepta, el que está viendo esta entrevista, si usted acepta que hay 6 parámetros que pueden identificar el fenómeno del apartheid según lo que ocurrió en Sudáfrica.
¿Está bien? Y si usted dice que sí, bueno, entonces analicemos los 6 parámetros. Empecemos. Existe hacia los palestinos que viven en Cisjordania, y les recuerdo, los palestinos que viven en Cisjordania, que son 2,5 millones de personas, por más que no sabemos porque no hay encuestas de cuánta gente vive realmente ahí, están divididos en 3 territorios. A, B y C. A y B están en manos de la autoridad palestina. O sea, gobiernan los palestinos al 95% de los palestinos, mientras que el 5% está bajo territorio C, que está por ahora en manos de Israel. Y la totalidad de los palestinos de la Franja de Gaza están en manos de Hamas. Y no hay ningún israelí viviendo ahí. Entonces la primera pregunta ¿hay una ideología en donde el gobierno de Israel y el sionismo como movimiento que está detrás considera que los palestinos o los árabes israelíes son inferiores y que es derecho de Dios dominar, que el judío domine el árabe y que lo someta porque es un inferior desde el punto de vista evolutivo? La respuesta es claramente no. No hay una teología ni una base filosófica que apunte a algo así. Y si vos pensás que lo hay, simplemente te lo estás inventando, porque no hay ningún sustento para decir algo así. O sea que uno ya le erra. Veamos la segunda. ¿Son ciudadanos israelíes? Bueno, los palestinos de la Franja de Gaza y los palestinos de Cisjordania no son ciudadanos israelíes y no quieren serlo tampoco. Bueno, a decir verdad, algunos sí quieren serlo porque se dan cuenta de que se vive mejor dentro de Israel y prefieren la ciudadanía israelí que a la violación constante de los derechos humanos que ocurren en Cisjordania y en la autoridad palestina. Ni hablar de la Franja de Gaza. Entonces, no son ciudadanos israelíes. ¿Quiénes son ciudadanos israelíes para poder medir si existe realmente un apartheid? Bueno, hay 2 millones de árabes israelíes o palestinos con ciudadanía israelí que sí son ciudadanos israelíes. Entonces la pregunta es, ¿ellos sufren una discriminación? Si querés, lo hablamos después. El tercer punto, ¿existen servicios diferentes que a los árabes con ciudadanía israelí no se les da? La respuesta es no. ¿Tienen los mismos servicios de recepción israelí? Uno podría decir, bueno, pero tienen menos servicios municipales. Ok, también pagan menos impuestos municipales. Entonces, la pregunta es, ¿tienen? Sí, habría que hacer más para que tengan igualdad, pero de ahí a pensar de que no tienen servicios, como ocurría con Napar de Sudáfrica, no tienen ni pie ni cabeza. Ahora bien, ¿qué pasa con los palestinos que tienen ciudadanía de Cisjordania o de la Franja de Gaza? Tienen gobiernos propios que le piden los servicios a la autoridad palestina o al Hamas o en la Franja de Gaza. Por eso cuando decíamos, ¿quién tiene que vacunar a los palestinos? El gobierno palestino. Sí. Eso también se establece en los acuerdos de Oslo también. Es lo que estabas por mencionar. A veces la ridiculización de la situación de Israel y los palestinos lleva muchas veces no solamente a los informes, sino a los analistas y comentaristas de Medio Oriente a decir cualquier cosa, aunque esté firmado y aunque esté acordado por las dos partes, se le exige a Israel lo que no se le exige a ningún país en el mundo que firme un acuerdo con un Estado vecino o con una entidad vecina, llamémoslo como lo querramos llamar. Eso también es parte, pero quiero meter un pequeño bocadillo a esto que estás diciendo vos, Gaby, porque es increíble que en el informe de Amnistía Internacional no solamente se habla de apartheid desde la creación del Estado de Israel, desde 1948, supuestamente, sino que también se le carga a Israel una responsabilidad respecto a los ciudadanos palestinos que no aplica el concepto de apartheid y que no aplica en ningún Estado en el universo la responsabilidad de un Estado sobre ciudadanos de otro Estado aparte. Quería meter ese pequeño bocadillo porque es increíble lo que se habla cuando se habla supuestamente del apartheid israelí. Ahora sí, si querés continuar, disculpame. Entonces, hasta ahora dice, ideológicamente no hay sustento para decir algo así, no son ciudadanos israelíes, salvo en los 2 millones que sí son ciudadanos israelíes. Lo tercero, un tema de servicios. Cuarto, se pueden casar, y de hecho todo el tiempo se casan árabes con judíos. Por más que si no hay casamiento, no es porque la ley lo prohíbe, sino porque no se quieren casar. Pero realmente hay casamientos y no está prohibido. Derechos civiles. Los árabes en Israel tienen total derechos civiles y no tienen las mismas obligaciones que los judíos. Un árabe israelí no tiene por qué hacer el ejército. Y un judío sí. O sea, tienen los mismos derechos y no las mismas obligaciones. Y por último, no existe el tema Batustans. No existe. O sea, dentro de Israel no existe el tema Batustans. Y en Cisjordania no existe Batustans, porque hay territorio A, B y C
que fue acordado en un acuerdo en donde el territorio A y B dominan los palestinos. O sea que la comparación es descabellada desde lo fáctico. Entonces habría que preguntarse, ¿y por qué de todas formas lo hacen? Muy bien. En este caso, tenemos que entender que hay dos portavoces de lo descabellado. Esta comparación es netamente inmoral y tiene un objetivo real. ¿Pero quién la hace? Bueno, los primeros que hicieron esa comparación ridícula fue la extrema izquierda de Israel. Tú puedes escuchar en portavoces de Meretz, y por ejemplo, un portavoz en el mundo latinoamericano que dijo claramente que para él lo que ocurre en Cisjordania es apartheid. O también lo puedes leer en los informes de B'Tselem, o también en los informes de Shobrim Shtika, de Rompiendo el Silencio. Puede ser que esos informes hayan sido escritos para justificar el dinero que ellos reciben de gobiernos europeos, que se sienten muy felices estos gobiernos demonizando a Israel, ¿está bien? Pero puede también ser que muchos israelíes de extrema izquierda consideren que la única forma de separarnos de los palestinos y de acelerar el proceso de paz es logrando que Israel sea presionada desde afuera para que la presión exterior provoque reformas dentro de Israel que estén a gusto con esas reformas. O sea, que nos separemos de los palestinos y que exista un Estado palestino mañana. Como no pueden ganar una elección porque la población israelí no compra ese argumento y no cree que hoy se pueda hacer territorio porque muchos piensan que no hay con quién hablar, entonces, ¿qué le queda a una persona de extrema izquierda? Vamos a lograr que en el extranjero se compre una argumentación demonizadora de Israel y de esa forma, quizás con la presión exterior, logremos cambios que no podemos lograr en las urnas. Entonces, en este caso, la utilización del apartheid para la extrema izquierda de Israel es un juego, creo yo, semántico con fines políticos, aunque intelectualmente sea una afirmación intelectual. Y te quiero aclarar, en general, las extremas, tanto la extrema izquierda y la extrema derecha, son esencialmente intelectuales, o sea, utilizan palabras que no tienen justificativo porque muchas veces, cuanto más intelectual, más mesurado sos con tus calificaciones. O sea que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha lo podemos clasificar que no aman la cultura, no aman el contenido y no creo yo que sean ideales intelectuales de nada. Ahora, eso es dentro de Israel, pero hay también, después de que escribió gente de extrema izquierda dentro de Israel, B'Tselem y Shobrim Shtika, vimos que Human Rights Watch también es un informe parecido y ahora se destapa Amnistía Internacional. O sea que, ¿quién comenzó con ese tipo de argumentación? Bueno, busquemos también dentro de casa, que los judíos también utilizaban esa argumentación. Gabriel, me gustaría hablar, aunque sea un poco ya, si bien desglosamos de lo que se habla en este supuesto informe de Amnistía Internacional, si vos crees que, primero, perdón, tengo que decir algo muy paradójico, que es la realidad de los ciudadanos árabes en Israel es una realidad donde tienen más derecho que en que en sus estados vecinos, que lo que gobierna Hamás o que lo que gobierna la Autoridad Nacional Palestina. Ya sea desde el derecho más simple, como es poder ir a votar, a poder comerciar con quien quieran sin tener que dar explicaciones de si la persona que le viene a comprar es un judío o no es un judío. Digo, de todo esto el informe de Amnistía Internacional no habla, pero me gustaría poder dejar algo muy en claro y que creo yo que habla paradójicamente de lo que pasa en Amnistía Internacional. Vos sabés que me tomé el trabajo de buscar en su página web en castellano algunas palabras. Vos me dirás después qué es lo que vos pensás de todo esto. Pero mirá vos, la palabra jamás en la página web de Amnistía Internacional aparece 212 veces. La palabra Hezbollah, 44. Al-Qaeda, 75. Recién acá repunta un poco con ISIS, 2605. Y si uno pone la palabra Israel, aparece 1400 veces.
cuando vos ves algo tan obvio y tan obsesivo, con una palabra y con un estado, ¿cómo se llama eso, Gabriel? Vos imaginate que decidiste que todos los problemas, en este caso de Argentina, el país que estás hoy viviendo y que vivís, que toda la culpa la tienen las personas en silla de ruedas. Imagínate, todo lo malo que pasa en este país, te volviste loco y pensaste una barbaridad así. ¿Alguien te va a creer eso? No, seguro que no. Bueno, vas a tener que escribir mucha literatura y dar un montón de ejemplos para justificar que las personas de silla de ruedas son las culpables de todo. Pero si en cambio vos decís que la culpa la tienen los judíos, tenés 2000 o 2300 años de historia de razones por las cuales se acusaba a los judíos de todo. Además, no solamente la gente va a entender por qué, sino que la persona que te acusa de algo así tiene como un upgrade. O sea, no es un pobre diablo que pelea contra alguien que cree que tiene la culpa. Vos luchás contra el mal total, el mal general, ese mal que venimos odiando hace 23 años. O sea, tu cruzada se eleva de estatus. Entonces, Amnistía Internacional hiciese lo que debería hacer, que es revisar la violación de los derechos humanos en China, en Rusia, en todos los países musulmanes, en Sudamérica, si hiciese lo que tiene que hacer, bueno, sería una organización con tintes serios. Cuando se toma el trabajo de dedicarle tanto esfuerzo a un solo Estado y además intelectualmente el informe es paupérrimo, evidentemente el objetivo no es luchar por los derechos humanos. El objetivo es hacerte el importante, no ser un pobre desgraciado que pelea por peleas que no pelea nadie, que es lo que deberían hacer, y además usar todos los prejuicios que hay contra Israel basados en los prejuicios de antisemitismo. Entonces, cuando vos medís antisemitismo, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo haces? Y en el caso hay dos formas diferentes, si me permitís, para medirlo. Está la forma que es antisemitismo hacia el Estado de Israel. O sea, antisemitismo hacia el Estado del pueblo judío. Y en ese caso una buena fórmula son las 3 D de Sharansky, que dice, cuando vos delegitimizás al Estado de Israel, o sea, que es lo que hace el informe de Amnistía, y cuando vos lo que haces es doble estándar y demonización, entonces vos lo que estás haciendo ahí es haciendo antisemitismo contra el Estado. Lo que es el informe es evidentemente un informe claramente antisemita, porque además da a entender claramente que Israel no tiene derecho a existir. O sea que si Amnistía Internacional diría que todos los países del mundo no tienen derecho a existir, es una cosa, pero si solamente uno no tiene derecho a existir, y cuando digo no tiene derecho a existir, porque lo que dice es que no puede ser aceptado un Estado donde haya mayoría del pueblo judío y donde se proteja por ley a los judíos como Estado Nacional del pueblo judío. Eso ya de por sí es aparte, según Amnistía, cosa que es una barbaridad. Entonces, esa es la forma de medir antisemitismo contra un Estado. Ahora, ¿cómo medís si el director general, la mujer esta que estuvo reunida, entre paréntesis, varias veces con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es un movimiento antisemita en todo sentido, o sea, están congeniando con declarados Agnes antisemitas? Callamard se llama. Agnes Callamard, que es la secretaria general de Amnistía Internacional, la persona a la que estás haciendo referencia. Y hay fotos con ella reunida con el Frente Popular, o sea que no es de la, evidentemente se junta con gente de la misma calaña, pero ¿cómo se mide si una persona es si te habla de forma antisemita, pero en la relación interpersonal, que es diferente a la del Estado? Porque las 3D de Sharansky son muy buenas cuando hablamos de antisemitismo en el Estado de Israel. Son menos buenas cuando tu vecino te habla de forma antisemita. Entonces, en ese caso yo sugeriría la fórmula de Gustavo Perenni, que dice que cuando una persona está obsesionada por Israel, y por los judíos, perdón, cuando una persona es maniqueísta, todo es blanco y negro, cuando una persona insulta, cuando se combinan los tres, es antisemitismo. Y decir que Israel es un Estado apartheid no tiene otra función que insultar al Estado de Israel. Y buscar lo que yo digo que son las 6 reglas para poder combatir a Israel, que si querés después te lo explico. Sí, y me gustaría, Gabriel, ahondar en dos conceptos de lo que vos dijiste, porque yo creo que está claro que las organizaciones responden a quienes lideran dichas organizaciones. Entonces, si vemos que Agnes Callamard, la señorita
secretaria general de Amnistía Internacional, afirmó, literalmente lo afirmó y no lo borró de sus cuentas personales, que Israel es el responsable de la muerte de Arafat, digo, me parece que eso ya marca una tendencia cuando sabemos cómo murió Arafat, por qué murió Arafat, y que Israel no lo mató, punto. Pero ella igual lo sostuvo y lo mantiene en sus redes sociales. O mismo también tenemos el caso en Amnistía Internacional, que es el director de investigación y promoción, que es el asesor principal de Amnistía Internacional, que se llama Philip Luther, que es un férreo defensor de la idea de que Israel absorba a quienes son considerados los refugiados palestinos, que serían entre 5 y 7 millones de ciudadanos palestinos, pero que no sean absorbidos ni por la Autoridad Nacional Palestina ni por Hamás en la Franja de Gaza, sino por Israel. Hecho que llevaría a la desaparición del Estado judío como tal. Entonces, cuando vemos que personas así son quienes lideran supuestamente una investigación que debería ser de carácter seria, ¿qué podemos esperar de un informe más que, como mínimo, la demonización, seguido de una fábula, una mentira, una realidad que no existe, y además traspolando cualquier tipo de concepto, haciendo del israelí casi que como si fuese un europeísta blanco que viene a una tierra a la que no tiene nada que ver, cuando sabemos que la historia tampoco es así. A veces resulta, Gabriel, muy tedioso tener que explicar estas cosas, y apelando a que vos sos una persona que entiende sobre cómo dar respuestas rápidas y objetivas en este conflicto, quiero preguntarte, bueno, ¿qué se puede hacer cuando vemos en Twitter, cuando vemos en Facebook, cuando una persona se nos acerca y nos dice que Israel es un estado apartheid? ¿Cómo a esa frase tratar de, en poco tiempo y de forma corta, poder tirar abajo la argumentación que es una locura, pero que muchos la toman como algo real? Bueno, antes de darte la respuesta a eso, me gustaría cerrar un tema que es importante, y es, hay que recordar que una persona que quiere destruir Israel no utiliza una sola técnica, sino que utiliza por lo menos 6. La primera es la violencia física, que es la más evidente. La segunda es utilizar la prensa. Y la prensa en ese sentido ha sido aliada de la demonización de Israel durante mucho tiempo, en muchos países. Un ejemplo es, durante muchos años, Clarín, que fue un portavoz de la demonización de Israel durante mucho tiempo. Ahora se ha calmado un poquito, creo yo. Lo tercero es el BDS, boicotear a Israel. Lo cuarto es la lucha legal, demonizar a Israel y las organizaciones internacionales para que no tenga legitimidad y que siempre sea considerado un delincuente eterno. Lo quinto es la cleptohistoria, y es borrar la historia del pueblo judío y robársela y decir que los palestinos son un pueblo antiquísimo, que estaban antes de los judíos y que de hecho los palestinos son descendientes de los dinosaurios, lo que sea, ¿no? Y la sexta es la guerra dialéctica, y es transformar a Israel, copiando de los nazis, ¿eh? O sea, antes de asesinar judíos, los nazis lograron convencer a parte de la población que el judío no era un ser humano, sino que era un virus. Y por lo tanto, como era un virus, había que matarlo. Lo que están haciendo la guerra dialéctica, es decir, que Israel es un estado nazi, por lo tanto a los nazis se los derrota, y que Israel hace apartheid, y por lo tanto hay que excluirla de la comunidad internacional. El informe de Amnesty Internacional es una muestra de esta sexta forma, ¿ok? Entonces, sin duda, es una forma clara de intentar debilitar a Israel a través de hacer un informe que, fuera de no tener pies ni cabeza, hace cosas que incluso me podría atrever a decir que juegan con ciertas cosas que son graves. Por ejemplo, cada país tiene leyes discriminatorias. Por ejemplo, Argentina también tiene leyes discriminatorias. ¿Se puede ser argentino? ¿O solamente los argentinos pueden tener ciudadanía argentina? Se puede ser argentino, si no mal lo entiendo, se puede ser. Claro, tienes que pedirlo, ¿verdad? Por supuesto. Pero ¿quién tiene derecho a ser? ¿Ok? ¿Quién tiene derecho a ser argentino? Los argentinos. Por ejemplo, si vos matás a una persona, si haces un homicidio, pero si el homicidio es contra una mujer, la pena es más grande. ¿Está bien? La pena es más grande, porque se hace una ley discriminando a favor de la mujer para evitar los femicidios, que en muchas sociedades es un tormento. Entonces, todo país tiene leyes discriminatorias. Leyes, por ejemplo, que vos le cobrás menos impuestos a las personas más pobres, también son leyes discriminatorias. Discriminás, todo país lo tiene. Israel también.
Por ejemplo, los judíos pueden recibir ciudadanía mucho más rápido que otras personas, pero también 18 países del mundo tienen esas leyes discriminatorias. Si vos sos griego, sos japonés o sos búlgaro, también existe la ley de retorno. Amnesty dice que eso es una muestra de apartheid. O sea, 18 países no les dice nada. El único, y además, el único país que tiene ley discriminatoria es Israel, cosa que todos los países tienen en el mundo ley discriminatoria. Entonces, por eso los argumentos incluso juegan con el hecho de que mucha gente no sabe que todos los países tienen leyes discriminatorias porque todo país decide proteger más a una población. Y el Estado de Israel nació como cuna nacional del pueblo judío, en donde el 79% de la población es judía. Y por lo tanto, tienen ciertos beneficios que Amnesty dice que es apartheid y que es normal en un Estado, por ejemplo, que la bandera sea la bandera del pueblo judío. ¿Y por qué entonces en Suiza, que tiene una cruz, no la consideran apartheid? Bueno, porque lo que se hace es, como decía Sharansky, doble estándar. Lo que se le exige a Israel no se le exige a nadie más. Entonces, evidentemente es una de las formas de combatir a Israel. Ahora, respondiendo a lo que me habías preguntado vos al principio, hay varias formas. La forma más simple es, bueno, hay un ministro de Meretz, árabe, ¿ok? Isawi Frey, que dijo, hay muchas cosas para arreglar sobre Israel, pero Israel no es un Estado aparte. El anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de Sudáfrica dijo, habló a favor de Israel y dice que es una aberración compararlo con el apartheid. Entonces la pregunta es, ¿a quién tenemos que creerle? ¿Un árabe israelí que lo vive día a día? ¿O al presidente de la ex Suprema Corte de Justicia de Sudáfrica que sabe lo que es el apartheid? ¿O a estos primates de Amnistía Internacional? Ahí tienes una respuesta corta. ¿Está bien? Lo segundo es, vos podés dedicarte a hablar sobre el emisor de la información o tomarte el trabajo de hacer la comparación que hice yo con los 6 variables y decir por qué la comparación no es real, es injusta. Pero siempre terminando la pregunta, ¿y por qué si la comparación es injusta? ¿Por qué hace lo que hace? Y ahí está la respuesta seria. Hay que llegar a la conclusión que hace lo que hace no bien, porque quieren demonizar a Israel, porque no pueden ganar las elecciones, o bien porque quieren que Amnistía Internacional sea nuevamente una organización relevante y nada mejor que subirse al carro de odiemos a Israel, porque hay gente que va a odiar a Israel y va a comprar ese argumento. A la larga, se les ve el plumero. Y yo creo, Ilancito, que estamos pasando por una época en donde cada vez menos gente compra esa basura. Sí, hay gente que compra esa basura en universidades y demás, pero la gente de a pie, que ve que Israel se transformó en una potencia tecnológica, que cuida a su población, árabes y judíos, y que los vacuna, y que aporta un montón de cosas al mundo, no compra ya eso, o cada vez menos compra, más aún, yo creo que mucha gente más admira a Israel de lo que admiraba hace 20 años o hace 100 años. Tanto es así que los primeros que admiran son países árabes que firman la paz con Israel. O sea que nosotros tenemos que dedicarnos a nosotros mismos, ser una potencia económica, militar, política, e intentar que Amnistía Internacional y otros como ellos sean ubicados en la historia como fueron ubicados otros. Sí, como sabemos O también sea, cuando habla, perdón, digo, en todo esto, por ejemplo, cuando desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se habla en contra de Israel, la respuesta más fácil es Venezuela va a venir a hablar, China, Rusia va a venir a darles clases de moral al Estado de Israel supuestamente sobre su comportamiento, y asimismo, Gabriel, me animo a sumar un concepto más. Es increíble que en el informe de Amnistía no hay una sola, realmente no hay una sola mención a la palabra jamás, seguida de disparó 4.100 cohetes a Israel. No hay una sola mención a nada. Y es más, niegan el vínculo de ciudadanos en Israel que tuvieron una controversia en Sheikh Jarrah y demás, como así se lo dice, se lo denomina del lado palestino, ciudadanos que tienen ligazón con Hamas, no hay mención al respecto, nada. O sea, ¿cuál es la realidad que se trata de pintar? Y con esto también de a poquito quiero cerrar y me gustaría que cuentes un poco cómo se vivió ahí estando vos en Israel, cuál fue la opinión pública en general, cuando vos hablás de esto de dedicarse a sí mismo. ¿Qué fue lo que pasó cuando se dio a conocer este informe y qué repercusión tuvo en Israel?
Duró un día. Ok. Nosotros sabemos quién es Amnistía, sabemos quién es Human Watch, Right y demás. Sabemos quién es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No nos sorprende en absoluto, duró un día. La noticia duró un día. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de la lucha contra este tipo de legitimación, dijo hace tiempo ya que el 2022 va a ser un año difícil para Israel, porque hay un montón de procesos para demonizarla. Muy bien, está bien, es lo que va a ocurrir probablemente. Esto es una muestra más. Ten en cuenta que lo que dices es perfecto. O sea, el informe lo que dice es que no existe el terrorismo. O sea, todas las medidas que tomó Israel fue porque sí. O sea, ninguna medida fue para poner límite al... O sea, no existió el terror, sino que Israel tomó las medidas que tomó simplemente por malo, porque realmente, y es injustificado. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que hace el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, en Israel no se toma muy en serio eso, pues sabemos quiénes son. Lo que sí, evidentemente, una persona que no sabe quién es Amnistía Internacional puede pensar, bueno, pero estamos hablando de una ONG que es supuestamente objetiva. No, no son objetivas. Las ONG tienen también agendas políticas. Y la agenda política de esta organización es el, el interseccionalidad, o sea, dividir el mundo entre buenos y malos. Y los buenos son las mujeres, los buenos son los pueblos indígenas, los buenos son los palestinos, los buenos son los pobres del mundo. Y existen malos, que son los católicos, los blancos, los judíos, Israel y demás, que entonces hay que ayudar a todos los buenos frente a todos los malos, que son los males totales. Entonces, la agenda de Amnistía es una agenda interseccionalista. No nos tendría que sorprender demasiado. Por lo tanto, yo mi consejo que le doy a los judíos que están escuchando esta tradición y a los no judíos que aman Israel es non calentarum largo vivirum. O sea, hay que seguir juntando fuerza en nosotros, que es lo que hemos hecho durante los últimos años, y dejar que Amnistía Internacional siga haciendo lo que hace y nosotros explicar quién es Amnistía Internacional. Y explicar por qué la comparación es descabellada. Y si el que escribe ese informe es un judío, recordar, se puede ser judío y ser también imbécil, y se puede ser judío y también ser un ignorante. Somos un pueblo normal, hay gente inteligente y gente menos inteligente. Por lo tanto, el hecho que lo escribió un judío, que lo escribió B'Tselem o que lo escribió Chobrin-Stika, o sea, rompiendo el silencio, no me dice absolutamente nada a mí. Yo discuto sobre contenidos. Y por lo tanto, considero que los contenidos de Amnistía Internacional no son dignos de ocupar más de unas horas en la prensa israelí. Gabriel, gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos a poner en palabras lo que muchas veces nos cuesta explicar. ¿Hay algo más que tengas ganas de decir respecto a todo lo que se vivió esta última semana? No, lo único es recordar todo el tiempo. Cuando tengan una situación como la noticia de Amnistía Internacional, háganse una sola pregunta, creo yo. Y la pregunta es, si ustedes pudiesen volver la historia atrás, 100 años atrás, 500 años atrás, 1000 años atrás, ¿estamos mejor ahora como pueblo de lo que estábamos en esa época? Yo, Irán, no cambio de ninguna manera la fortaleza militar, política y económica que tiene el Estado de Israel moderno por ninguna época de la historia del pueblo judío. Ninguna, ¿eh? Me quedo donde estoy. Y por lo tanto, tenemos que recordar, somos más fuertes que nunca y tenemos cada vez más acuerdos de paz, y va a haber más todavía, con los países árabes de la región. Por lo tanto, cuando nos duela algo, recordar, estamos mejor que nunca. Amnistía Internacional, siempre hubo amnistías internacionales. Una vez se llamó la Inquisición y otra vez se llamó lo que sea. ¿Está bien? Siempre hubo, se van reciclando. Se van reciclando. Tienen otro nombre, van cambiando de norma, van cambiando de discurso. Señores, tranquilos. Gabriel, realmente ha sido un gusto poder hablar con vos. Te esperamos acá en Buenos Aires, en Argentina, en el interior también de Argentina, como estuviste hace poco, para poder seguir hablando de estos temas. Seguro que en tu próximo libro habrá muchas páginas que hablen de estas organizaciones y que ayuden a explicar el fenómeno actual, entre tantas cosas, del antisemitismo. Así que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Será hasta la próxima, nos estamos viendo.